Bendiciones, queridos hermanos. Voy a compartir este video de los libros históricos pidiendo la dirección de nuestro Señor Jesucristo y tratar de hacer lo más breve posible. Esperemos que podamos alcanzar el tiempo porque sí son 12 libros realmente y pues sabemos que de alguna manera sí hemos hecho esta explicación en presencial la clase y aquí le vamos a hacer lo más resumido posible. Entonces, vamos a empezar a compartir mediante unas diapositivas que yo les tengo aquí para poder trabajar de la mejor manera. Entonces, vamos a presentar desde el principio. Y aquí tenemos. Entonces, tenemos 12 libros históricos y vamos a ir de uno en uno revisando lo que mejor podamos, ¿no? De acuerdo a lo que se hizo en las diapositivas, pues esperemos que podamos alcanzar al tiempo. Libros históricos. Y vamos aquí. Tenemos un fondo del cual vamos a detallar un poco sobre este libro que se va a presentar, que es Josué. Josué, que es el libro del cual vamos a tratar, dice que una vez que han sido rescatados de la esclavitud, salieron los israelitas esclavos que estaban en Egipto, pues fueron liderados por Moisés, llevados al desierto con rumbo a la tierra prometida. Pues ahora nosotros sabemos que lo que pasó en el desierto, ¿no? Anduvieron como 38 años, dice, y termina el libro ya de el último libro de los libros de la ley de Deuteronomio con la muerte de Moisés. Una vez que muere Moisés, pues aquí vemos qué pasa con Josué. Esta es la persona destacada, este es el líder obediente y fiel. También se le conoce como el nuevo Moisés. Y pasa que este libro tiene que ver con los israelitas bajo el liderazgo de Josué, que conquistan la tierra prometida Canaán, ya cruzando el río Jordán. Entonces, aquí nosotros nos enfocamos que Josué guió a Israel hacia la tierra prometida, llamando antes de entrar a obedecer los mandamientos del pacto entregados en el monte Sinaí. Así también, pues, vemos que tuvieron que cruzar el río Jordán. ¿Por qué decíamos que se conoce que Josué era el líder escogido por Dios? Pues así como estuvo con Moisés, así también estuvo con Josué. Cuando Moisés tuvo que cruzar el Mar Rojo, pues se abrieron las aguas. Dios le respaldó y de la misma manera aquí se abrieron las aguas del Jordán y pasó Josué llevando el arca del pacto. Bien. Aquí tenemos nosotros que Dios le había dado una orden para que se exterminaran estos pueblos extranjeros o se los expulsara, pero no siendo obedientes el pueblo de Israel, sucede que conquistaron 31 pueblos, mientras que los otros quedaron ahí por desobediencia de los israelitas. También vemos que antes de que vayan a la batalla con los cananeos, ya en donde se va a tomar en cuenta 2 pueblos exclusivamente, en donde con el uno terminó en victoria, Jericó, y con el otro terminó en derrota, y vamos a saber por qué, ya. Entonces, vemos que todo esto va a suceder con una podríamos decir, que envió a los espías, a 2 espías a Jericó, y en una comisión, quería decir, una comisión en la cual salió en bendición porque Dios utilizó a una mujer llamada Rahab, que se volvió a Dios. Así como ella, también hubieron un pueblo de los Gabaonitas, en donde ellos hicieron paz con Israel y terminaron aceptando a su Dios
al Dios de Israel. Entonces, vemos aquí qué pasa con el pueblo de Jericó. Jericó terminó en victoria la batalla contra este pueblo de Jericó, porque obedecieron conforme a lo que Dios les había enviado. Les había dicho que tienen que dar vueltas ya alrededor de Jericó. ¿Y cuántas vueltas tenían que dar? Pues 13 vueltas. Sucede que cada día daban una vuelta y al séptimo día tenían que dar 7 vueltas. Se debía tocar la trompeta y los muros debían caer. Pero aquí también vemos que sucedió algo. Un hombre llamado Acán, ya, robó de los objetos que le pertenecían a Dios, porque Dios también ordenaba, ¿no? Muchas veces que el botín sea para el pueblo, pero otras veces decía que no toquen nada para sí mismo, pero este hombre robó y pues asimismo fue eh, castigado por Dios, que le envió a Josué que todo el pueblo le apedreara con todas sus pertenencias. Y porque este fue motivo de la derrota que tuvieron el pueblo de Israel con Jai. Entonces, así es como fue descubierto acá. Entonces, a veces nosotros creemos que podemos burlarnos de Dios, pero la palabra dice que Dios no puede ser burlado. En el caso de que tenemos aquí, que Josué divide la tierra, así es como una vez que ya llegaron a Canaán, pues Josué les divide y les reparte ahí como le había prometido el Señor a Abraham, que le daría esa tierra a sí mismo, es como sus descendientes vienen a poseerla, ¿no? Entonces aquí tenemos nosotros que fue repartida conforme a la disposición de Dios. Ahora, también tenemos aquí que antes de morir, Josué, hay unos 2 discursos finales y vamos a ver cuáles son esos discursos. Pues Josué dio 2 discursos al pueblo recordándoles de la generosidad de Dios, como Él los rescató y los trajo de la tierra de esclavitud hacia la tierra prometida, y si obedecían, pues, el pacto, si obedecían el llamado que Dios les hizo a buscar la paz, si ellos obedecían a todo lo que el Señor había pedido, que se alejasen de los dioses cananeos, que permanezcan fieles, pues que vendría realmente gran bendición para ellos y pues les mantendría en completa paz. Pero si hacían lo contrario, si ellos se portaban infieles y, y no obedecían pues conforme a lo que Dios les había solicitado, entonces que caía sobre sí mismo todas las maldiciones y el juicio que cayó sobre los cananeos. Entonces ellos eran los que atraían la bendición o la maldición. Bien, vamos al libro de los jueces. Tenemos aquí el libro de los jueces. Es un poquito largo, pero lo vamos a tratar de hacer lo más resumido posible. Pues este libro de los jueces trata con que el pueblo de Israel se aparta de Dios. Sin embargo, Dios les manda jueces para liberarlos de otras naciones. Aquí vemos un ciclo en este libro. Andan de derrota en derrota y pues el Dios los rescata y luego andan en victoria, pero les dura poco. Luego ellos están prácticamente dejándose llevar más de las prácticas religiosas de los pueblos paganos y bien, empezamos entonces viendo por qué este libro se llama Jueces. Este libro se llama Jueces porque realmente Dios levantó muchos jueces para liberar a este pueblo de Israel. Y pues algunos de ellos, dentro de los jueces muy buenos, tenemos con quien empezó, ¿no? Este libro que es Otoniel, Ahod, Samgar, Débora y Barak, ya.
Pues tenemos otros jueces también como Gedeón, Jefté, Sansón, ya. Hay algunos más, son muchos jueces los que estuvieron gobernando, pero especialmente nosotros sabemos que estos jueces se enfocaban exclusivamente en algunos de ellos en sus propias estrategias, no en base a lo que Dios había mandado. Entonces aquí sabemos, ¿no?, que con la muerte de Josué empezó este libro de los jueces. ¿Y qué eran estos? Eran líderes del pueblo, líderes regionales, políticos, militares, y cuenta que obviamente la corrupción de Israel, pues, y el mal liderazgo es el que vinieron a ser semejantes a los cananeos, porque no fueron expulsadas eh, todos los pueblos extranjeros, todas esas prácticas, esa corrupción, estaban ellos siendo contaminados de todo lo malo que estaban haciendo estos pueblos extranjeros, como sacrificar niños, prácticas abominables delante del Señor, adorar a dioses falsos. Y, y es por eso que ellos habían terminado en este círculo vicioso que decíamos, ¿no? Ahora, la historia de los jueces se enfoca en las fallas de su carácter. Entre ellos, uno de los que se enfoca en sus fallas son Gedeón, pues que había hecho un ídolo de oro cuando ganó las batallas, y justamente ese ídolo que hizo Gedeón fue adorado por los israelitas cuando éste murió. Otro pues de ellos fue Sansón, de la misma manera que ganó algunas batallas estratégicas, pero como también podríamos decir, se relacionó con una mujer filistea, pues ella le entregó a sus enemigos y terminó su vida en un violento asesinato en masa, porque fue encarcelado, sacado los ojos, ¿no? Porque no hizo bien las cosas. También tenemos a otro líder aquí como Jefté, que fue un juez efectivo y ganó muchas batallas contra los amonitas, pero por la falta de conocimiento del Dios de Israel, pues obviamente llevó a su hija para el sacrificio. Y así es como nosotros vemos como estos jueces fueron usados por Dios para librar al pueblo, pero sus malas acciones, obviamente se reflejaban, ¿no? Dios nunca estuvo de acuerdo, él no validaba sus decisiones, sin embargo, él obraba a través de ellos porque quería librar al pueblo de Israel. Al final podemos decir de este libro de jueces que termina con una frase clave que se repite 4 veces, que en ese tiempo no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Entonces, vemos que cuando Israel olvidó a su Dios, pues los más fuertes se salieron con la suya, y esta historia vino a ser de tragedia, de ruina, y al final vemos que Israel descendió tanto que terminó en una guerra civil y se autodestruyeron. Esta vez, pues, Israel necesitaba ser librado de sí mismo porque había abandonado al Dios que estaba guiándolos todo este tiempo y que les había dado sus mandatos. Pues entonces este escenario estaba libre para que en los siguientes libros se cuente la historia de lo que pasó. Y tenemos aquí una representación, ¿no?, de esta mujer llamada Noemí y esta mujer que se llama Ruth. Y tenemos aquí a Ruth. Este es el título, ¿ya? Y empieza con la historia de que Noemí y Eliezer, pues, vivían en Belén, y cuando hubo hambre en este pueblo salieron hacia Moab y fueron juntamente con su familia. Aquí los 2 hijos de Noemí y Eliezer, pues, se casaron con mujeres moabitas. Y encontramos nosotros, bueno, aquí vamos a obviar algunas cosas, como es que falleció
primeramente el esposo de Noemí y luego sus 2 hijos. Pero aquí vamos a ver, a considerar, puse la palabra lealtad, porque el momento que ella comienza a relacionarse con su suegra, pues porque se quedan solas, ¿no? Huérfanas, se quedan viudas. Entonces, aquí hay una lealtad de parte de una de estas mujeres y es de Ruth hacia su suegra Noemí y regresan juntas a Belén. Entonces, aquí tenemos que habían Ruth y Orfa eran moabitas y estaban con Noemí. Al final se quedaron las 3, pero la que decide regresar es Ruth. Ruth pues comienza a espigar en los campos de Booz, que era un pariente de Noemí y que estaban encargados de uno de los parientes de redimirla, es decir, de tomar como el protector para estas mujeres en ese entonces. Era difícil el que se quedasen viudas, era difícil la vida para ellos. Entonces, en este caso, pues Noemí tenía este pariente Booz que tenía unos campos de trigo en donde le guió a Ruth, Noemí le guió a Ruth para que vaya a espigar esos campos y pues aquí fue como sucedió este matrimonio entre Booz y Ruth, de tal manera que la palabra correcta es que la redimió. Y tuvieron aquí hijos o la descendencia que no la voy a especificar, sino más o menos estoy considerando de que ellos vienen a ser los abuelos del rey David. Bien, esta historia la hicimos bastante corta, pues sí, vamos avanzando con el siguiente tema. Y aquí entramos a este libro antes de nada, pues vemos que este libro de Ruth se considera que es Samuel quien le escribe, ¿no? En el tiempo de los jueces, antes de empezar a primera y segunda de Samuel. Primera y segunda de Samuel, pues en la Biblia encontramos de forma separada, pero aquí le vamos a ver de forma unida. ¿Por qué? Porque le vemos de esta manera para abreviar un tanto. Y vemos aquí, ¿no? Que el oficio que tenía Samuel en este entonces es que era profeta, ¿ya? Vino a ser juez y sacerdote. Y vamos a enfocarnos en 3 personajes: Samuel, Saúl, primer rey de Israel, David, rey de Israel, puesto por Dios. Y aquí tenemos que Samuel era profeta, era juez y era sacerdote. Entonces, Samuel fue hijo de Ana y Elcana. Ana no podía tener hijos, pero cuando Dios le concedió, pues le puso al servicio del templo, donde él estaba sirviendo a Dios con el sacerdote ahí. Y pues el pueblo de Israel va a Samuel y le pide un rey y Dios se lo concede. Y viene a ser este varón Saúl. Ya, porque le puse aquí arrogancia, desobediencia y ruina, porque eso es lo que sucedió durante este reinado, ¿no? Que su rebeldía, su arrogancia, el desconocimiento de Dios, el no estar conforme a lo que Dios envía, porque esto no fue la voluntad de Dios, sino del pueblo, pues lo que acarrea esta desobediencia, esta rebeldía es ruin. Y eso es lo que hubo durante este reinado, ¿no? Entonces, aquí vemos nosotros también que luego el Señor llevó a Samuel a ungir a David, ya. Entonces, aquí especialmente es que vemos durante la segunda de Samuel, pues vemos cómo se habla sobre David. ¿Y quién era David? Pues, o qué clase de rey era David, pues era un rey que amaba a Dios y que le obedecía. Aquí vemos su humildad, sí, era un pastor de ovejas, ya que fue valiente porque estaba entrenado para defender a sus ovejas de los animales de
de la selva, y pues era un hombre honesto, era un hombre que aun cuando caía en pecado, sin embargo, él se arrepentía e iba delante de Dios. Ahora Dios le promete éxito y gran bendición, ya porque conocía su corazón, ¿no? Y también vemos el fracaso, las debilidades del ser humano. También vemos a David como fracasa porque es un humano, comete homicidio ya en base al adulterio que tiene con Betsabé. Y pues aquí también vemos cómo hay el resultado de toda esta debilidad del ser humano, como es sus hijos, pues que caen en este tipo de acciones malas y terminan mal. Amnón, que viene a ser uno de los hijos de David, que eh, abusa de su hermana Tamar, y pues Absalón, que viene a conspirar contra el reino de su padre David y termina en muerte. Eso es pues como le hemos abreviado la primera y segunda de Samuel. Vamos con primera y segunda de Reyes. Aquí tenemos que en el reinado pues o en el gobierno de Salomón, nosotros tenemos obviamente que empieza, ¿no? Este libro con el gobierno de Salomón. ¿Quién era Salomón? Pues era el hijo de David, que vamos a empezar por acá abajo. Empezamos por aquí. Entonces era el hijo de David que había recibido los mandatos de parte de Dios, que se sujete, que se someta y que obedezca que a los mandatos de Dios, que sea fiel al pacto, pero también le había hecho una advertencia, ¿no? Pues si se aparta de él, pues obviamente que iba a acarrear maldición y todo lo que pasaba, todo lo que llegó a pasar. Entonces aquí vamos a ver, ¿no? Que Dios promete sobre todo aquí es que de su linaje vendría el rey mesiánico y así se cumpliría la promesa. ¿Qué promesa? La promesa que le hizo Abraham. En este libro de Reyes, pues también vemos nosotros que cuenta una larga historia de los reyes que vinieron después de David y que ninguno de ellos estuvo a la altura de la promesa. Por lo contrario, pues ellos llevaron el reino de Israel a la ruina, y aquí es como viene el reinado de Salomón, que es un varón que empezó bien, empezó pidiendo sabiduría, Dios le dio riqueza. Realmente en ese reinado hubo muchas joyas, mucho oro, y con el que construyó el templo. Ya, esta fue la bendición que Dios le dio de construir el templo, porque a David no se le permitió, pues había derramado mucha sangre, y dijo, tu hijo Salomón será quien construya mi templo. Pero también debido a las alianzas políticas que tuvo con pueblos extranjeros, pues eh, había hecho, mm, se había apartado de la ley que su padre le había dicho, que no se aparte de la ley de Dios, y es como cayó en todo lo que es tragedia. Instituye el trabajo de los esclavos, o sea, incluso introduce la adoración de, del pueblo de Israel hacia estos dioses paganos, ¿ya? ¿Por qué? Porque se casó con una mujer egipcia, pues que adoptó, más bien adoptó estas prácticas paganas, y le construyó un templo para que adorase a sus dioses falsos. Entonces, aquí vemos nosotros cómo cayó de lo que empezó bien, pues ya siguió mal. Sucede que Salomón más bien aquí se parece a Faraón que a su propio padre, y pues aquí en esta sección es donde vamos a ver la división del pueblo, del reino, perdón. Cuando ya se divide, pues tenemos en dos reinos: el norte, que viene a ser Israel con su capital Samaria, y el sur, que viene a ser Judá con su capital Jerusalén. Aquí también vemos nosotros que
su hijo, Roboam, empieza actuando tal y como su padre, y pues aquí están en este reino del norte, pues gobernada realmente por Roboam. Pero Jeroboam y sus tribus rechazan todo lo que viene haciendo el hijo de Salomón y se rebelan para hacer su propio reino, mientras que en el sur, en Judá, está centrado justamente en Jerusalén con reyes del linaje de David. Y Jeroboam construye en Samaria los templos para competir, ¿no?, con el templo de Salomón en el sur, y pone en cada uno de ellos, de sus templos, el oro, ya. Aparte, un becerro de oro, mejor dicho, pone en cada uno de los templos un becerro de oro. A partir de este punto de la historia, pues, obviamente, en el norte y en el sur vienen a estar alrededor de 20 reyes, en donde los reyes del norte, pues, vienen a ser, ¿qué podríamos decir? 0 reyes buenos. De los 20 que había, no había ni uno bueno. Por lo menos en el sur hubieron 8, ¿ya? Entonces, aquí también encontramos que se levantan, el Señor pone profetas que trataban de ser quienes exhortaban al pueblo a que obedezcan a los mandatos de Dios, a que desempeñaban el rol de ser guardianes del pacto, pues estos retaban a Israel para que se arrepientan y recordaran que ellos son la luz de las naciones y que debían obedecer los mandamientos de la Torá y debían aprender a confiar en Dios por sobre todo. Pues ahora aquí los profetas más prominentes en este libro de Reyes viene a ser, Elías, Eliseo, pues digamos que habían otros más en el tiempo del reinado de Acab con Jezabel, es que se levantó Elías, pues, que venía a ser enemigo de este rey que estaba más bien entregado al paganismo, adorando a este dios cananeo que era Baal. Entonces, así pues vemos nosotros que hay más información, pero estamos dando lo más resumido posible. Entonces, también tenemos nosotros que, gracias a todas estas malas decisiones que tomó Israel y que ya Dios les había advertido, si es que ellos no obedecían en el tiempo de Josué mismo, pues aquí lo que sucedió es el exilio. Y en el exilio, ¿qué vino? Pues vino el rey de Babilonia, pues, y destruyeron el templo, se llevaron cautivos. Aquí está la caída de Judá, que se llevaron cautivos. Entre ellos estaban los sabios, uno de ellos David, pues, y también porque tenemos aquí Joaquín es libertado en Babilonia, pues, vamos a ver una partecita de esto, pues, que sucede que a pesar de que fue llevado cautivo el pueblo de Israel a Babilonia, sin embargo, Dios cuidó de ellos, dejó que prosperasen ahí, cuidó de los sabios, de los que el Señor había permitido, unos príncipes de Judá, ¿no? Entonces, aquí es que vemos nosotros también cómo terminan pues ellos cautivos en el imperio babilónico que vinieron a invadir a Jerusalén y a destruir el templo, y al linaje de David, sobre todo, ¿no? Como ya lo había advertido. Pasaron 40 años en el exilio, pues, y el rey de Babilonia libera aquí a Joaquín, ¿sí? Y lo invita a comer en la mesa real por el resto de su vida. Entonces, para ampliar esto es necesario, pues, conocer los libros proféticos. En los profetas menores nosotros vamos a encontrar un poco más sobre lo que tiene que ver con el exilio y el regreso también, pues. Entonces,
Algo que quiero resaltar aquí es que es Josías, por ejemplo, uno de los reyes en en el sur, que se levanta y quien descubre un rollo perdido de la Torá en el templo, pues y empieza a leerlo e instituye reformas religiosas para quitar la idolatría, las influencias cananeas de la tierra, pues, pero sin embargo, Judá, digamos que ya estaba demasiado arruinada y había caído demasiado, pues, y sobre todo se levantaban ciertos reyes y cuando morían seguían otra vez los otros, como en el caso de Manasés, que es el peor. Él no solo introduce y establece el sacrificio de niños, sino también es el que envía a los profetas, es que él, mejor dicho, enviaba a la gente a matar a los profetas, pues Dios había enviado a estos profetas a decirles que ya estaba anunciado ya que iba a ser cautivo eh, si no, si no volvían hacia los ojos al Dios Todopoderoso, pues sin embargo, ellos no quisieron escuchar y es así como les cayó el imperio babilónico. Y vamos a ver, vamos, aquí tenemos otro libro que es de primera y segunda de Crónicas y pues aquí estamos viendo justamente el linaje. Empieza aquí con el linaje que vienen a ser 9 capítulos con los que empieza de todos los reyes. Aquí viene a ser enfatiza, dice, el linaje del rey mesiánico. Estamos hablando en cada uno de los libros que hace énfasis sobre todo al linaje, porque hacia allá estaba el enfoque, ¿no? Del rey, del Mesías que habría de venir, pues, y también dentro de este linaje que enfatizaba justamente al rey mesiánico, también vemos nosotros que está enfocado en el sacerdocio. Entonces, esto es lo que tiene que ver con con primera y segunda de Crónicas, ¿no? ¿Quién era, a qué se refería el sacerdocio? Pues eran los descendientes de Aarón que sirvieron en el templo. Y pues aquí vamos a ver los temas principales, como es la esperanza de que habría de venir un rey ya que venía a ser rey y sacerdote. Entonces, esto estábamos viendo sobre las genealogías que hay con respecto a este inicio de Primera de Crónicas. Ahora, sabemos que el libro de Crónicas resume todo lo que tiene que ver con la escritura judía, como Primera, Segunda de Samuel, Primera y Segunda de Reyes. Es como que dijéramos, se vuelve a repetir la historia, pero en realidad lo que hace énfasis sobre todo al aspecto que, que tiene que ver con la parte positiva, más que todo está enfocada en la parte positiva que en la negativa, porque en el reinado de David pues hubo la parte positiva y negativa, pero aquí lo negativo realmente queda fuera. Lo que está más enfocado es que las historias que se cuentan de estos reyes, sobre todo en el caso de David, viene a considerarle como un buen hombre que representa o que es la prefigura de nuestro Señor Jesucristo. Aquí lo que se está viendo es las preparaciones para el templo, ¿ya? Y nosotros vemos que así como le dio el Señor los planes a Moisés para construir el tabernáculo, pues aquí también le dio los planes a David para que se haga el templo a futuro por medio de su hijo Salomón. Entonces aquí está la promesa del pacto que se hizo en tiempo atrás, pues sí, y se ve cómo
Dios cumple su promesa con el rey David, igual con Salomón, que empezó, como decíamos bien, ¿no? Y esto refleja lo que es el linaje del rey mesiánico. Cuando el Mesías venga, será como David, y eso en Segunda de Crónicas, pues hay cosas que coinciden, como decíamos, con la primera y segunda de Samuel. Y la diferencia aquí resalta justamente en los reyes que eran obedientes a Dios, pero también añade a los reyes infieles, ¿no? Aquí hace enfoque también de lo que era la infidelidad de estos reyes que no obedecieron a la Torá y llevaron a Israel a adorar a ídolos. Pues estos reyes obviamente enfrentaron pues horribles consecuencias y fueron los que llevaron al exilio a Israel. Pues ahora nosotros vemos que así como en Primera de Crónicas termina con la muerte de David, pues en Segunda de Crónicas con la cautividad de Judá, pero asimismo hay una esperanza. Hay un decreto que es dado por el rey Ciro, y en esto es lo que concluye este libro con el rey Ciro, pues el rey de los persas, en donde hay un decreto y una esperanza de poder volver a reconstruir la ciudad, el templo, y donde regresan los cautivos a Jerusalén. Así es como Dios les dio esa bendición a pesar de su infidelidad. Y esto vamos a seguir viendo, como les decía, en otros libros, en los profetas menores incluso, y seguimos con Esdras. Esdras, pues, tiene que ver con el decreto de Ciro que justamente aquí usó a Zorobabel, quien dirige a un grupo de personas para reconstruir al templo. Él es el que primeramente vino, ¿no? Pues comienza siendo movido por Dios a regresar y pues a liderar en Jerusalén, pues le dio rey de Persia, le dio recursos para que vaya le dio esfuerzos para que vaya y reconstruya ya. Así es como empieza el decreto, empieza, digamos, esta historia con el decreto de Ciro hacia los exiliados, ¿ya? Y para que regresen a Jerusalén y reconstruyan el templo. Bueno, pues aquí tenemos nosotros que el exilio no era el final de la historia, pues aquí tenemos cómo Zorobabel restaura el altar y el templo, pues y permite que exista la renovación espiritual y social del pueblo, porque ese era el enfoque, mejor dicho, ¿no? El que Dios había puesto en el corazón de Zorobabel. Entonces había una esperanza que venía, que el Señor le dio a su pueblo, y es esa misma esperanza del reino de Dios que vendrá para todas las naciones, dando cumplimiento a su promesa. Zorobabel, su nombre significa plantado en Babilonia, y él representa a la nación nacida en la cautividad de Babilonia, pues y dirige a un grupo de israelitas en su regreso a Jerusalén a reconstruir el altar. Por eso tenemos aquí para ofrecer sacrificios en el templo cuando ya esté construido. Y pues obviamente vemos aquí que existe una gran historia sobre esto, pues, pero sabemos que después de 60 años aparece Esdras, un líder entre los exiliados de Babilonia, y este es un erudito en la Torá. Este se levantó durante el reinado de Artajerjes. El reinado de Artajerjes, este rey que también era un rey persa y que asimismo había permitido que Esdras regrese y con recursos de la misma manera, ¿no?
Este Esdras era un escriba erudito en la Torá, en la ley, y eso es lo que regresó realmente a enseñarles acá a los que habían vuelto de la cautividad. Y trajo esperanza realmente para este pueblo. Esta vez nosotros vemos que una vez que regresó a Jerusalén, pues se había encontrado con personas que se habían casado con hombres o mujeres que no habían sido exiliados o que no conocían de los mandamientos de la Torá, y se dice que Israel debía ser santo, separado para su pueblo. Entonces, por eso decreta el divorcio. Es Esdras quien dice que debe ser anulado, pues realmente estos matrimonios que se habían dado, y ser expulsados los niños y las mujeres. Entonces, aquí es lo que de alguna manera él había hecho algo que Dios no ordenó. Esdras pues eh, se había puesto a hacer cosas que no están conforme a lo que dice la palabra, pues Dios se opone al divorcio, pero él hizo lo que creía que estaba correcto. Entonces, aquí vemos nosotros que Esdras, pues, obviamente termina de esa manera, ¿no? Ahora vamos al libro de Nehemías. Nehemías, pues, era un oficial del rey, ya, en el reino de Artajerjes también, ¿sí? Y que cuando escuchó del estado que estaba Jerusalén arruinado, él ora y obtiene el permiso del rey, que le da una escolta armada y muchos recursos, y se enfrenta a la oposición por parte de las personas que habían estado ya en Jerusalén, los que se habían quedado, con los que habían regresado del cautiverio, y pues vemos que según el profeta Zacarías, que hablaba, ¿no?, de la Nueva Jerusalén, del reino de Dios, sería una, no una construcción de muros, sino que en la presencia de Dios sería quien les rodearía. Y él les dice a las personas que estaban en sus alrededores que no tienen parte, que ellos no tenían parte, ¿no? Entonces aquí vemos nosotros lo negativo de Nehemías, y es que él decide, ¿no?, que quienes tienen parte y quienes no, cosa que eso no estaba conforme a la palabra, pues porque Dios lo que quería es que más bien sea construido todo esto en conjunto. Esa era la orden según Zacarías, pues más bien que todos serían como una sola, y que su presencia, es decir, la presencia de Dios estaría ahí en el templo y en la ciudad en donde estaba siendo reconstruida y levantada. Entonces, aquí vemos que realmente Nehemías sí construye, pues tiene su lado negativo, también tiene su lado positivo, como es que combinan esfuerzos ahí Esdras y Nehemías para traer una renovación espiritual entre los del pueblo, y reúnen al pueblo a sí mismo para enseñarles la Torá durante 7 días, y pues hace que el pueblo exiliado confiese sus pecados, se arrepientan, se comprometan a renovar el pacto y a seguir la Torá, pues, pero eso era lo bueno, ¿no? Pero también dentro de lo negativo volvemos a ver que eh, esta, esto no fue como ellos esperaban, sobre todo como Nehemías esperaba, sino que cuando él se dio una vuelta por todo este pueblo, pues se dio cuenta que estaba descuidado el templo, que estaba siendo administrada por personas no calificadas. Descubre que el trabajo de Esdras había sido comprometido,
y encuentra a todos violando la Torá, trabajando los días de reposo, incluso el trabajo en los muros estaba haciendo, mejor dicho, todo el trabajo hecho de los muros que levantaron, pues habían puesto ahí las personas mercados alrededor de los muros de Jerusalén. Pues entonces aquí es cuando él actúa mal y les grita, les maltrata, ¿no? Entonces, todo esto tiene que ver con este libro de Nehemías. Bien. Y terminamos con el libro de Esther, el libro de la reina Esther. Y pues aquí lo vamos a hacer bastante resumido, lo más resumido posible. Tenemos aquí durante el reinado de Persia, está estos personajes principales que viene a ser Esther y Mardoqueo, pues el rey de Persia en ese entonces era el rey Asuero, quien tomó como reina a Esther después de que la reina Basti pues se había rebelado, no había querido asistir a un banquete que había celebrado el rey Asuero, pues entonces aquí es donde aparece todos estos personajes como es Amán, pues sucede que existió esta rebelión de parte de la reina Basti, pues, y la reina Esther es la que ocupó este cargo. Ella era una sobrina de Mardoqueo, pues así la crió como si fuese hija y ellos eran judíos, pero sucedió que este Amán, pues era un mal hombre que no quería a los judíos y pues estaba siempre atacando a Mardoqueo y una vez logró que el rey pues firmara un decreto para destruir al pueblo judío en el cual intervino la reina Esther y todos los judíos orando, clamando, ayunando, y aun cuando aquí no se habla de Dios, pues sin embargo, sabemos que Dios estuvo ahí siempre y Él nos hace ver de que Él siempre está con su pueblo, está cuidando, aun cuando su pueblo estaba en cautiverio en este entonces, estaba en Persia, capital Susa, ¿no? Y cuando quiso Amán que acabaran con este pueblo judío, pues por el odio que le tenía a Mardoqueo, es cuando no se pudo anular ese decreto, pero sacaron otro decreto gracias a que Amán fue descubierto como el traidor y llevado a la horca, pues en ese decreto realmente era que los judíos podían defenderse y podían celebrar, ¿cómo es? Podían defenderse y pelear contra todo aquel que les vaya a atacar en el día que estaba dispuesto para eliminarlos, para exterminarlos. Sin embargo, nosotros también vemos que aquí este decreto que se dio para defenderse también quedó como una celebración durante 2 días al año que se las hacía y esta celebración se la conoce como Purim. Entonces, eso es lo que pasó al final. Es interesante todo esto que hemos visto, pues estuvo un poco largo, pero a la final lo hemos conseguido resumir y eso es todo lo que tenemos para este tiempo. Le damos gracias al Señor para que nos dé sabiduría y nos siga abriendo el entendimiento, podamos entender todo lo que hemos aprendido, sobre todo guardar y compartir cuando no sea posible nosotros ir entendiendo, profundizando más a través de las Sagradas Escrituras. Entonces, que sea un bendecido tiempo durante esta
esta visión general panorámica de los libros históricos.